Pues primero queríamos presentar el nuevo formato que va a consistir en coger a diferentes artistas para que nos expliquen un poco cómo ha sido su trayectoria y que sirva de ejemplo para los artistas que están empezando ahora. En este caso, queremos dar la bienvenida a... A Trinidad Gracia y a María José Martínez de Pisón. ¿Nos podéis contar un poquito cómo empezasteis, vuestros intereses, para conoceros un poquito más? Bueno, pues nos conocimos de pequeñas, vivíamos enfrente en los veranos, nos reencontramos en la universidad. Todo el trabajo de grupo empezó porque José María Iturralde, que era un profesor de la facultad, organizó un seminario que se llamaba De Luz y Color, y ahí empezamos a trabajar con otros medios que no tenían nada que ver con lo tradicional. De hecho, empezamos aquí, en este mismo edificio. Aquí es donde se daba Bellas Artes entonces. Eso pues nos motivó a pensar que éramos muy modernos ya, que no queríamos pintura, escultura, dibujo, grabado, barro, óleo, que queríamos trabajar con luz y con lo inmaterial y bueno, eso fue en el 83. En el 86 ya se montó el grupo de investigación, Laboratorio de Luz y Color. En el año 90 el grupo nos quedamos Trini Gracia, Salomé Cuesta y yo, y le llamamos Laboratorio de Luz, sin color, solo así en blanco y negro. Nos dedicábamos a jugar con máquinas, a destripar pues desde el Cinexin, proyectores de diapositivas, intentando comprender ahí cómo funcionan las cosas y mezclábamos esa parte mecánica con mucha filosofía. Y nuestras máquinas pues intentaban representar cómo conocer ese movimiento en las cosas de una forma diferente a como lo hace pues el cinematógrafo con fotogramas. Entonces recurriendo a dispositivos muy antiguos como la cámara estenopeica, que es el más básico. Empezamos a probar qué pasaba si le poníamos varios agujeros. Le pusimos 8 estenopos, de manera que le poníamos un rollo de película dentro que cogía todo lo que hay alrededor sin fotogramas. Y solamente que cuando lo vimos nos quedamos un poco, ¿what? Porque lo que recoge en cada estenopo, en cada agujerillo, pues claro, recoge un ángulo y ese ángulo lo imprime al revés. Y entonces el otro ángulo también lo imprime al revés. Y el cono que va haciendo por cada uno hace que pues los elementos que aquí están continuos, aquí aparezcan discontinuos, aparezcan el de allí al lado del de allá. Nos generaba un horizonte de imagen, pero a su bola, pero súper lógico. Era óptica pura, pero generaba una situación paradójica. ¿Y cómo fuisteis avanzando hasta ahora? ¿Qué habéis hecho? ¿Cómo os habéis movido? Que es muy interesante también. Vale, pues bueno, a ver, a partir de ahí, de ese principio, ¿no? También teníamos el taller de Alboraya, ¿no? Teníamos un taller que trabajábamos las tres juntas, que estábamos haciendo también la tesis, en tal, entonces eso mezclábamos mucho de estudiar, de buscar referentes diferentes, las tesis pues iban pues relacionadas con la luz, con la percepción, con el movimiento. Entonces íbamos todo investigando eso, viendo referentes diferentes y queriendo hacer cosas diferentes. Nos pasábamos horas y horas en el taller de Alboraya y en la facultad. Era de la facultad al taller de Alboraya, tal. Y horas allí porque nos gustaba y luego ya el grupo de investigación se hizo más grande y empezó a incorporarse gente como Emilio, Maribel, bueno, más profesores de la facultad y entonces pues se fue ampliando y los proyectos pues se fueron también ampliando con nuevas tecnologías también, ya vino toda la tecnología digital y pues se fue experimentando también. A mí me gustó mucho el paso a lo digital, porque las cámaras de entonces, la calidad que tenía la cámara de vídeo, o asumías que era el lenguaje vídeo lleno de grano o reventado de luz, y lo nuestro era bastante oscuro y tal, entonces las cámaras de vídeo se llevaban muy mal con ese tipo de situaciones. Pero lo cierto es que hicimos una pieza con cine de 16 milímetros y nos costó una pasta. Y que había un momento en que es que los costes eran enormes y lo digital hacía que todo fuera muchísimo más económico. Y otra cosa, para bien y para mal, pues que claro, las piezas de cine, desde que lo hacíamos hasta que lo veíamos, podían pasar 15 días. Había que llevarlo a Madrid a revelar y que volviera el rollo y tal, mientras que el otro era inmediato. O sea, otra toma. Las cámaras de vídeo también evolucionaron muchísimo. La llegada del DVPAL y el siguiente, pues ya llegó el HD. ¡Guau! Es demasiado, es una imagen pornográfica, se ve demasiado, es demasiado nítida. Y ahora ya 4K, o sea, ya. ¿Y
como habéis dicho, habéis expuesto aquí, también comentarnos de qué trata, de qué habláis en esa exposición y cómo fue el proceso, ¿no? de trabajo. Pues bueno, esta surgió bueno, que hay unas convocatorias que tiene el Centro del Carmen de trayectorias y entonces dijimos, bueno, pues el Lavoluz tiene una trayectoria desde los 90 hasta ahora de muchos proyectos, pues vamos a presentarnos a la convocatoria pública y nos presentamos y nos cogieron. Entonces, ese fue el camino. Lo digo por si preguntabas los caminos para los alumnos y tal, es presentaros a convocatorias públicas y que te salgan y luego puedas hacer las exposiciones. Ha sido pues 1 año o 2, llevamos 2 años de trabajo de cada, bueno, de dividirnos el trabajo, cada responsable de cada pieza según pues cada uno que trabajó más en cada pieza, pues que sea el responsable de esa pieza. Nos hemos ayudado entre todos, pero bueno, hemos currado, nos hemos organizado todas las semanas cada uno y traer lo que iba adelantando y bueno, y sí, ha sido Duro, ¿no? Duro. era también la ilusión de tenerlas todas, ¿no? Porque habían piezas que decíamos, ostras, esto, tal, ¿sabes? Que como imposible, pero bueno, poco a poco hemos podido volver a organizar y están, pues, no todas, pero muchas de las piezas más importantes que una representación muy importante de todas las piezas. Esta otra proyectante de sombra, que esa es la primera que hay a la derecha, que es una pared pintada, no sé si la habéis visto, con un texto, que está el foco, ilumina toda la pared y entonces es interactiva. Tú cuando te acercas, tú puedes leer el texto, que nunca llegas a acabar de leerlo, que habla sobre la dificultad de la lectura y tal. Entonces nunca llegas a acabar de leer ese texto, porque se vuelve a encender el foco. Entonces, Enciende la luz y la luz no muestra, la luz oculta. la luz oculta. Sí. On-off es de las más simples, que nos gusta mucho por eso, porque es muy sencilla y es pues simplemente una mini cámara espía, esas pequeñitas, y un proyector de vídeo y una señal analógica, si es por RCA, que va de la cámara al proyector. Y cada uno está a un lado de la habitación. Y en medio hay una pantalla que tiene la particularidad que está hecha con tela de visillo por los dos lados del marco. O sea, es una doble pantalla que por el tejido genera moaré. Pero aparte de ese moaré, lo que sucede es que cuando tú estás a un lado u otro de esa pantalla, claro, la cámara te está registrando a ti siempre de espaldas y cuanto más lejos de la pantalla estás, más grande eres y cuanto más te acercas a la pantalla, más pequeño eres. Y tus movimientos están invertidos, los de derecha están a la izquierda porque se proyecta desde allá. Luego hay otra, por ejemplo, entre Cabañal, Tiene una voluntad. más política, que esa era con relación al barrio del Cabañal, que tenía esta problemática y hay 2 miembros en el grupo que estaban en la parte Plataforma. de la plataforma de defensa del barrio, que se quería tirar y tal, y que después de 16 años o por ahí lo han conseguido, que no se tiren. Y entonces en toda esa lucha, pues nosotros participábamos porque montaban exposiciones y tal. Era muy similar a nuestra situación ahora. Exacto. ¿Verdad? Porque era siempre unos vecinos del barrio que estaban en torno a una mesa y una silla vacía. Y entonces una cámara como la que tenéis ahí Sí. grababa la conversación de los vecinos. Hablando sobre el barrio y Sí. sobre lo que a ellos les parecía ese proyecto, que era Sí. tirar esas casas y tal, y no sé Y qué. luego también sobre 5 eventos concretos, que era la huelga de hambre, que estuvieron pues muchísimo tiempo en huelga de hambre, como una acampada, que hicieron una fiesta, lo que era Portes Obertes, que participaba gran parte de la facultad ahí, que era que bueno, muchos vecinos del barrio convertían sus casas en galerías, y era una experiencia que era chula. Y entonces en la exposición se recrea esta misma aquí, como si fuéramos nosotras, y en esta silla no hay nadie. Y entonces se tiene que sentar alguien del público para poder mover, bueno, un ratón, para interactuar con la pieza. Y entonces una cámara la coge, la solapa con las personas que estaban en aquella conversación, yo no me acuerdo del año, 2005 creo que es esa pieza, y la proyecta junta, como si estuviera conversando con ellos. Conversando con ellos. Durante todo el trayecto como que siempre habéis estado en grupo, ¿no? En plan,
También nos han comentado mucho cuando estamos en clase que es muy importante que hagamos contacto, que nos unamos entre los que tenemos cosas en común, porque siempre es mejor trabajar en equipo, pues un poquito por saber también lo que podéis comentar respecto a eso de Sí. trabajar en equipo, cosas buenas, cosas malas, que te puedan... Mira, la ventaja de la Volú yo creo que es que cada uno puede trabajar en su obra o en la del equipo. Todos hemos tenido nuestra obra personal y nuestra obra con el grupo, con lo cual ese ego pues se puede ahí ya consumir y luego cuando llegas al grupo ya lo tienes satisfecho. Y te das cuenta de que cuando distintos ojos están mirando el mismo problema, se tarda mucho más en resolver, pero es mucho más rico. Tú vas con tu obra y tal, pues dices, vale, esto así, así, así. Pero en cuanto ya hay otros ojos, incluso uno mismo, siendo consciente de que los otros ojos miran, ya se replantea cómo lo va a enunciar. Hay varios filtros ahí que van haciendo que el sistema sea más complejo y que sea más rico. Que bueno, que puede tener un empezar, digamos, de la idea, tal, pues se va aportando y a veces sabemos cómo empezamos, pero no cómo acabamos. Porque bueno, la primera idea es tal, porque queremos hacer esto, porque tiene que ver con tal, porque sí, no sé qué. Entonces, uy, ¿por qué no incorporamos esto, lo otro, tal? Y va para aquí, para allá. Se va moviendo el tema, pero la verdad que es enriquecedor y a mí me ha gustado trabajar en grupo porque cosas que a lo mejor yo pensaba hacerlas de una manera, pues otro ha pensado otra idea, ostras, pues qué guay, pues me parece interesante, ¿no? Temas abiertos. Sí, y ha estado bien y la verdad que cada uno eso por su parte aportaba, vale, yo me encargo de eso que yo lo sé hacer mejor que otra cosa, yo, ¿sabes? Pues yo grabo esto, pues el otro va a preparar el texto para el, ¿sabes? Cada uno un poco aportando lo que mejor sabe hacer y uniéndolo al grupo. Pregunta final. Como habéis dicho, en los grupos cada uno tiene un poquito especialización en una cosa. Pues también para conoceros un poquito a vosotras, en qué normalmente os especializáis o individualmente, dónde suele tirar más vuestro trabajo individual. Yo, por ejemplo, hago vídeo, hago algo de programación de interactivos, visuales. Trini Yo- toca música. Eso es la última incorporación en los performance. Pero bueno, también vídeo, fotografía, la parte analógica un poco nos gusta mucho a nosotras dos. Y bueno, y los montajes también, los montajes, pues cómo vamos a montar la pieza final. ¿Y alguna recomendación que podréis dar a la gente que empieza? Que nosotros llevamos más de 35 años y estamos viendo las exposiciones que están bien, o sea, el recorrido es largo. Que empezamos en una época, en los 80, que el arte estaba de moda y el artista, si tenía más de 33, ya estaba demasiado mayor. Y lo cierto es que le tiene que gustar mucho porque es un trabajo de largo reconocimiento. O sea, que trabajas. O te gusta o te amarga. Es mucho curro, sí. Y normalmente pues te tienes que buscar otro trabajo que compense porque pues es terrible decirlo, pero es muy difícil vivir de la producción artística. Nosotras no podemos vivir de la producción artística. Tuvimos suerte pues, de entrar en la universidad, que ha ido relacionado con nuestro trabajo. O sea, hay que buscar el hueco, intentar tener trabajos cercanos a que te permitan seguir siendo artista.